Vamos a estudiar la clase 2.1. Como pueden ver, hablaremos de paralelogramos. Tenemos que en el literal A se nos pide que en la imagen que aparece en pantalla encontremos figuras planas llamadas paralelogramos y expliquemos la razón por la que se llaman así. Luego nos pide mencionar 3 ejemplos de nuestro alrededor donde encontremos paralelogramos. Identifiquemos. Para que se llamen paralelogramos deben tener lados paralelos. O sea, de ahí viene esa palabra. Por ejemplo, se pueden fijar acá, los postes de los columpios son paralelos. Se llaman paralelos porque los lados tienen la misma inclinación, o sea que nunca se van a tocar. En este caso, son paralelos. Y el poste de arriba con el suelo, obviamente. Abajo se tiene que formar también, miren, un lado. Acá está, entonces ustedes pueden notar ahí cuál es la forma que tiene un paralelogramo. Entonces la idea de los paralelogramos es que tienen dos pares de lados paralelos. Este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. Ya con eso se pueden formar una idea y podemos seguir buscando si es que hay más paralelos. Por ejemplo, aquí en el techo ustedes se pueden fijar este lado con este y este con este también forman lados que son paralelos. Incluso también los asientos de los columpios, miren, aquí tienen dos pares de lados paralelos. Y así sucesivamente podemos ir analizando y se van a dar cuenta de las figuras que son paralelas. ¿Vale? En nuestro caso, los soportes de los columpios o los postes, ¿va? Como ustedes vieron, y la parte de arriba con el suelo. Tienen dos pares de lados opuestos paralelos, por tanto son paralelogramos. También menciona el techo del deslizadero, ¿verdad? Que es el que acabamos de señalar acá, donde está el niño jugando. Esos también son paralelogramos, tal cual ustedes lo observaron aquí. Aquí hay paralelogramos, aquí también, en esta figura. Y yo le agregué incluso el asiento de los columpios, ¿verdad? Por la forma que tiene. También son paralelogramos. Luego nos pide mencionar 3 ejemplos de tu alrededor, donde encuentras paralelogramos. Bueno, la pizarra, por ejemplo, es un paralelogramo. Recuerden la forma que tiene y ahí se van a dar cuenta que sí es un paralelogramo, respetando la forma, teniendo dos pares de lados que son paralelos. Los vidrios de las ventanas, lazos del aire que les decimos comúnmente, vean la forma que tienen, recuerden y se van a dar cuenta que son paralelogramos. Los escritorios, en la parte de arriba del escritorio o algunos pupitres, recuerden la forma que tienen, forma de paralelogramo. Y así sucesivamente los podemos ver mucho en nuestra vida cotidiana. En resumen, un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser paralelogramo, por supuesto. En general, esta es la forma que tiene, ¿verdad? Veamos un ejemplo. En el paralelogramo ABC demostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales. Cuando hablamos de diagonales, nos referimos a las rectas que unen dos vértices opuestos. De A para C, de B para D y viceversa. Esas son diagonales. Unen dos pares de lados opuestos. Esas diagonales se cruzan en el punto O. ¿Cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Ahí vamos a ir identificando cuáles resultarían ser iguales. Primero, AB es igual a DC. Este y este son iguales. AD sería este lado con BC son iguales. Ahora, si vemos los ángulos, por ejemplo, el ángulo ABC que sería este, el ángulo CDA que sería este, el ángulo BAD que sería este y el ángulo DCB que sería este, todos ellos resultan ser de la misma medida. Me refiero a todo este ángulo sin las diagonales, ¿va? Este otro y este otro. Todos son
de la misma medida. Luego, los segmentos se forman con las diagonales. OA se refiere a este. Tiene que ser igual a OC, es este, con la primera diagonal. Luego, con la otra diagonal, OB, este, tiene que ser igual a OD, este. Ahí pueden ver ustedes, todos esos segmentos que se hacen con las diagonales deben tener la misma medida entre sí, ¿verdad? Luego, el ángulo A0B sería este, tiene que ser igual al C0D. ¿Eso es porque son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Luego, el ángulo A0D, que sería este, es igual que el ángulo C0B. Son opuestos por el vértice, tienen que ser iguales. Luego, el ángulo ABO. El ángulo ABO sería este, con el ángulo CDO, que sería este, son de la misma medida. Y ellos porque son alternos internos entre paralelas. Por eso son iguales. Por la misma razón, el ángulo BAO, ¿cuál es el ángulo BAO? Sería este, con el DCO, que sería este, también son iguales, porque son alternos internos entre paralelas. Después tendríamos el ángulo ADO, que sería este, con el ángulo CBO, que sería este de acá, también son iguales, alternos internos entre paralelas. El ángulo DAO sería este, tiene que ser igual con el BCO, que sería este de acá abajo. Por lo mismo, porque son alternos internos entre paralelas. Todas esas parejas son exactamente iguales. Ahora en el ejercicio de la página 128, simplemente ustedes tienen que identificar las figuras que son paralelogramos, nada más, y justificar en cada caso.